Muy bien, bienvenidos a esta entrevista que se titula La realidad de trabajar con inteligencia artificial. Hoy está con nosotros el doctor Alejandro Maldonado. La verdad es que buscamos que esta entrevista sea muy dinámica. Nosotros traemos varias preguntas ya predeterminadas ahí para poder entrevistar de una manera muy padre y sacarle todo el jugo a la experiencia que tiene este, este Alejandro. Pero bueno, entonces comenzaremos con la primera pregunta. Esta sesión se está grabando para después subirla a YouTube por si la quieren revivir. Pero bueno, mucho gusto, Alex. Gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo iniciamos en inteligencia artificial? Cuéntanos, ¿cuál sería Muy tu bien. consejo? Si volvieras a empezar desde cero, ¿qué te aconsejarías a ti mismo? Fíjate, bueno, primeramente un saludo a todos, buenas tardes, gracias por acompañarnos y bueno, esa pregunta me la he hecho varias veces, digo, si tuviera que volver a empezar o si me tuviera que mandar un mensaje a mi yo del pasado y decirle en qué te tienes que enfocar con la experiencia que he ganado, creo que lo primero que le diría a alguien que va empezando es, hay que, hay que arriesgarse a empezar. A veces le ponemos mucha desidia un poco a esta nueva tecnología. Bueno, nueva tecnología a lo mejor para muchos de nosotros. Es algo que ya tiene años que se inventó, pero a lo mejor no había tenido tanto impacto, ¿no? Eh, entonces, algo que sí diría es empezar. Ese es creo que el primer paso más importante, ¿no? Al principio sí da tal vez algo de miedo todo lo que hay, en especial muchas veces la parte matemática, la parte de que no le voy a entender a eso, ¿no? Pero creo que lo ideal es empezar. La inteligencia artificial es algo que está cada vez permeando más en diferentes aplicaciones. Entonces, no todos tenemos que ser superprogramadores para aprovecharla o para dedicarnos a estas cuestiones de la inteligencia artificial. Realmente hay muchos campos, o sea, a lo mejor no te dedicas a programar todo, a lo mejor te dedicas a plantear la solución en general, a identificar el problema, a cómo venderlo, ¿no? También es otra parte importante, a divulgarlo. Entonces, realmente hay un espectro amplio y muchas veces uno cree digo, no sé cómo lo vean nuestros asistentes, pero muchas veces uno piensa, inteligencia artificial es igual a muchas matemáticas, mucha programación, no, yo no sirvo para eso. Y ya, ahí se quedan, ¿no? Pero no, yo los invitaría a que empiecen, ¿no? En su momento, yo cuando comencé con esto hace varios años, estaba igual, decía, híjole, ese tema se me hace muy avanzado, no creo que lo pueda cubrir, pero no, el secreto al final fue empezar y ya una vez que empiezas, poco a poco vas encontrando tu camino, ¿no? Aprendiendo, en mi caso, pues bueno, varios años estuve con programación, algoritmos y así, y eventualmente pues llegué a este punto, ¿no? Pero creo que sería el principal consejo, ¿no? ¿Y, Comenzar. y con Sí. qué temas comenzarías? O sea, ¿cuáles serían los dos temas con los que empezarías? O Los sea, dos temas principales, yo creo que uno sería definitivamente Python, lo relativo a Python como lenguaje de programación general. Si quisieran darle un enfoque digo, Python es muy amplio, ¿no? Y me dijeran, oye, pero ¿qué parte, o sea, con qué idea lo estudio, ¿no? Yo lo pondría con dos principalmente. Uno por el lado de manejo de datos, librerías como Pandas, por ejemplo, que nos permiten analizar los datos de forma muy fácil. Por un lado eso. Y digo, de ahí ya se desemboca toda la cuestión de algoritmos y de usar diferentes herramientas que existen. Y por otro lado, me iría por la parte de un poco el desarrollo web. Fíjense, es algo que a lo mejor no parece muy obvio, o no tanto desarrollo web, más bien desarrollo de aplicaciones con Python, a lo mejor como servicios web, bueno, sí enfocado en este enfoque de web. Porque resulta que muchos servicios hoy en día de cuestiones de inteligencia artificial ya no es como antes, que tenías que hacer tu programa así súper que hiciera todo. Ahora simplemente es muy fácil colgar un servicio en la nube que le mandan una petición con REST, por ejemplo, y la procesa y le da una respuesta. Y ya, muy fácil está encontrando aplicación. Entonces yo me iría por esos dos puntos primero en términos de programación, ¿no? Así como que, oye, vale la pena revisar un poco cómo funciona esta cuestión de poner servicios en la nube local, como sea, pero en formato de servicio y la parte de manejo de datos, ¿no? Serían como mis dos puntos por el lado de la programación. Y por el excelente. lado de las matemáticas, creo que también es importante. Más que nada,
Digo, no por desestimar toda la cuestión matemática, digo, pero no necesitamos ser expertos en matemáticas para entender o empezar a aplicar cuestiones de inteligencia artificial. Les digo, si son necesarias para entender, pero no quiere decir que necesiten un doctorado en matemáticas, vaya, para poder ingresar a esta área, ¿no? Entonces, mi otro punto sería, en la cuestión de matemáticas, traten de, más que entender, esta es la fórmula de una máquina de vectores de soporte, es el concepto que hay detrás, ¿no? Al final de cuentas, pues las matemáticas son un lenguaje y no hay que irnos sobre lo que dicen textualmente, sino más bien entender lo que nos quieren decir, ¿no? Entonces ese sería como que mi otro punto importante. Creo que eso es entre tener una base sólida de programación que se gana con la experiencia, con los años, con la práctica y un entendimiento a nivel general de los algoritmos, un poco desde el punto de vista matemático, debe de darles unas muy buenas bases, ¿no? Digo, es muy sabido, me ha tocado conocer mucha gente que se dedica a la ciencia de datos, a la inteligencia artificial, y que no son gente que venga del área de computación y de matemáticas. O sea, me ha tocado conocer gente que viene del área de química, física, ciencias biológicas, que, que pues bueno, lo que tuvieron o lo que hicieron fue, como dije anteriormente, empezar. O sea, dicen, pues voy a empezar, a lo mejor no tengo las mejores bases de matemáticas, no sé programación, pero poco a poco ahí van, ¿no? Y después de un tiempo, pues eventualmente terminan volviéndose científicos. De lo que comentas, Alex, me gustaría rescatar 2 puntos. Uno es que esa combinación que se puede sentir extraña de perfiles de lo que dices, alguien en química, física o un mecatrónico, etcétera, entrando a inteligencia artificial, realmente yo he visto en el mercado son muy valiosos esos perfiles, precisamente porque se sienten extraños. Entonces, tienes a un ingeniero en mecatrónica que sabe algoritmos de inteligencia artificial, algo de machine learning. Entonces, esta persona puede tener un trabajo para, no sé, a lo mejor en la industria de carros, de automotriz, ¿no? El físico en cuestiones, no sé, ahí de investigación, y el químico para toda la parte farmacéutica, inclusive para ver qué medicamentos se venden más, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre le comento a nuestros alumnos, porque sí he visto que hay gente que se apena de que no, es que yo no estudié economía o matemáticas o actuaría o no estudié ciencias computacionales, etcétera. No importa, o sea, realmente puedes desarrollar tus habilidades y entrar en diferentes ramas muy específicas. Y otra cosa, Exacto. una pregunta, Alex, que siempre nos hacen es, ¿en cuánto tiempo ya soy experto programando? O sea, siempre, como que siempre tienen esta urgencia de ya hacer, de ya codear, de ya tener como cierto nivel senior. Eh, ¿Qué les Ah, contestarías a esas personas medio desesperadas? Que dicen, ya, yo ya quiero ser experto senior, bla, bla, bla. O sea, qué les mm, dirías? senior, creo yo que con muchas ganas, más que nada, bueno, no sé, ya cada quien aquí lo puede ver de diferente forma, ¿no? Pero para mí el nivel senior o seniority se gana más que con el conocimiento, con esa capacidad que gana la persona o las personas de poder transmitir eso que saben, mucho o poco, a otros, ¿no? Y guiarlos, más que ser, me sé todas las fórmulas, ¿no? Puedes ser todas las fórmulas, pero puede ser que no tengas la capacidad de hacer que otros las implementen o luego guiarlos, ¿no? Entonces creo que por ahí se gana esa parte, más como una especie de soft skill que algo más duro. Ahora, en términos de, bueno, pero sí quisiera saber, por ejemplo, cuestiones de programación, cuánto tiempo me puede tomar a mí ya decir, ah, sabes que soy muy bueno en esto y esto y esto, ¿no? De forma dura, eh, digo, va a depender mucho de qué tan expuestos estemos. Por ejemplo, en mi caso, yo en, ¿qué será? Un año, tal vez, un año, no, en medio año, 6 meses, puedes alcanzar un muy buen nivel de cuestiones de programación, de entendimiento. Si estás expuesto, ¿a qué me refiero con expuesto? Estoy haciendo un proyecto, estoy involucrado en programar, en aplicarlo, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, remontándome hace varios años, como me forcé en mi caso a aprender Python, en una de mis primeras materias de mi posgrado, en la maestría, yo había estado muy casado con la cuestión de C, por ejemplo. C, que fue bueno, para poner contexto, yo estudié ingeniería electrónica, entonces a lo mejor los que me acompañan ahí de ingeniería electrónica o mecatrónica, no necesariamente vemos
muchos lenguajes de programación. Al menos no fue mi caso. Yo vi ensamblador, para los microprocesadores, C para también cuestiones de microprocesadores, pero hasta ahí me quedé, ¿no? Bueno, y la cuestión industrial, ¿no? El lenguaje escalera y esto, ¿no? Cuando empiezo mi programa de posgrado, pues veo que primero no me animaba, quería hacer todo en C, la verdad, y resulta que no era, a lo mejor en ese momento fue factible. Ya empezaba a despegar Python, digo, les estoy hablando de hace 8 o 9 años, ¿no? Entonces, pues yo para forzarme dije, un semestre, dije, todo lo que me encarguen de tareas que involucraban programación, las voy a hacer en Python. Aunque no sepa y aunque me vaya un poco mal al principio, me voy a forzar a hacerlo en Python. Aproveché a aprender otras herramientas también en Python. Y dije, me va a costar, y sí, me costó, pero el hecho de estar expuesto prácticamente todos los días, porque tenía que hacer los ejercicios que acaban de tarea, proyectos, al forzarme a hacerlo en Python, pues bueno, me dio me aceleró, vaya, de poder entenderlo muy rápido, ¿no? Entonces, creo que de un rango de 6 meses a un año expuestos a un buen nivel, expuestos, es decir, lo manejo 2, 3, 4, 5 días a la semana, pueden alcanzar muy rápido, creo que ese nivel de seniority en cuestión técnica. Y digo, la cuestión de soft skill, pues bueno, es esa capacidad, creo yo que es importante de poder transmitir ese conocimiento, ¿no? Guiar a otros por el mismo camino. Y bueno, eso ya va a depender un poco más de cada quien. Claro. Oye, sí, porque mucha gente cree que se puede conseguir más rápido, pero no, es cuestión de práctica. Esto es como aprender un nuevo idioma. Y ya una vez que ya te lo sabes y lo estás implementando con toda esta experiencia que llevas en la industria, Alex, cuéntame, ¿cómo es implementar inteligencia artificial en las empresas? ¿Cuáles son los parámetros que se buscan para poder hacerlo? En tu experiencia, ¿cómo se implementa dentro de las empresas? Normalmente, digo, lo que nos ha tocado, con las diferentes empresas que me ha tocado, pues entrevistarme, platicar con ellos para plantearles propuestas, proyectos. Lo primero, digo, eso lo menciono un poco adicional para esta pregunta. Normalmente nos hemos dado cuenta que es muy fácil implementarlo, pero es importante que la empresa ya tenga la idea de querer usarlo. Eso es muy importante. Nos ha tocado llegar a empresas así como que, oye, no quieres usar inteligencia artificial, y lo explicas y lo mencionas, pero al principio como que no les hace, como que si no viene de ellos, realmente no va a pasar. Digo, y es lo mismo para cualquier otra cosa, pero realmente. Eh, en ese sentido, ya una vez que una empresa, digo, los proyectos que mejor nos han funcionado son aquellos donde la empresa dice, oye, ¿sabes qué? Yo leí esto de inteligencia artificial y lo quiero aplicar, ¿no? Porque ya vi una necesidad, entonces quiero experimentarlo, ¿no? Lo primero casi siempre es desarrollar pruebas de concepto. Al ser una tecnología que está empezando a querer aplicarse de forma ya más práctica, vaya, eh, la gente muchas veces, o la parte empresarial, tiene un poco de miedo, ¿no? Y si no va a funcionar, y como que no veo tan claro cómo me va a ayudar, ¿no? Entonces la recomendación ahí es empezar con proyectos relativamente pequeños, es decir, proyectos que requieran una inversión baja o no tan significativa, pero que se pueda ver el efecto que tiene, ¿no? Eh, Ejemplos de estos, digo, podemos, a uno que nos llega así muy recurrente, o un caso muy recurrente, es pronósticos, hacer pronósticos de ventas, pronósticos de demanda, pronósticos de algo, ¿no? Saber a futuro qué va a pasar, en pocas palabras, ¿no? En términos de series de tiempo, no crean que es adivinar todo, ¿no? Que va a salir otro nuevo virus o algo así, no es ese tipo de predicción, es más bien, oye, mira, en estos 5 años he vendido esto, quiero saber cuánto voy a vender el año que sigue, aproximadamente, ¿no? O quiero saber, eh, por ejemplo, empresas que dan servicios como servicios de entrega, por ejemplo, repartidores, oye, ¿cuánto tengo que entregar en los siguientes meses, ¿no? Del siguiente año? Entonces, ese tipo de aplicaciones, uno pensaría que, digo, bueno, o no sé cómo lo ven ustedes, yo pensaba, digo, bueno, esa es una aplicación muy básica de la inteligencia artificial, que yo creo que ya todos la tuvieron, y resulta que no, no todos la han cubierto, algunos ya hacen predicciones, obviamente, pero las hacen de forma o muy basadas en la experiencia, como que, yo sé que en julio vendo más, pues le voy a poner esto, ¿no? O le voy a poner lo del año pasado más 5, y así se van, ¿no?
y no toman en cuenta más factores que a lo mejor para ellos no es obvio, ¿no? Entonces ya cuando incorporas o ellos mismos ven, oye, fíjate que alguien me contó que introdujo el efecto de la temperatura y el efecto de más variables, oye, ¿cómo le hago eso? Yo no lo sé hacer. Y ya es cuando salen proyectos, ¿no? De ese tipo, ya, bueno, pues lo podemos usar con algunos algoritmos de Machine Learning, combinar varios factores y hacer la predicción con mejor certeza, ¿no? Y solitos ellos empiezan, ¿no? Oye, entonces vamos a meterle más cosas, ¿no? Oye, ¿qué tal si le metemos variables económicas, macroeconómicas? Porque resulta que mi mercado se afecta mucho por el tipo de cambio, ¿no? Bueno, vamos a meterle el tipo de cambio, a ver cómo va a estar o tratar de predecirlo. Y bueno, sí, después de agarrar esos primeros proyectos o ideas, pues la gente se empieza a emocionar, ¿no? Y quieren más, ¿no? Pero el truco, creo yo, o el atajo, es empezar con cosas no tan ambiciosas, muy centradas, relativamente baratas, la verdad, y con eso ganar confianza, tanto para que más que nada las empresas ganen confianza en eso, ¿no? Creo que es un punto importante. Algo que leía en su momento y que confirma esta tendencia es que, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a un exdirector de tecnología de Google, pues le decían que cómo habían llegado a desarrollar esas aplicaciones tan interesantes o muchas aplicaciones tan interesantes que tienen de inteligencia artificial. Y él decía que, dice, no es que lo hayamos hecho con esa intención, al menos no al principio. Más bien lo que hacíamos era agarraban, veían todo su proceso, ¿no? Su proceso de negocios, de interno, ¿no? De flujo de información, identificaban aquellos pequeños puntos donde dijeran, oye, esto lo podría hacer una máquina. ¿Cómo lo podría hacer? Porque tiene que clasificar algo. Pues podemos usar Machine Learning para hacer un pequeño clasificador. Oye, hay que interpretar el audio que dicen las personas. Pues a lo mejor no lo consideran como ya hacer el Google Now o un Siri o algo así, pero al principio vamos a empezar con palabras sencillas, ¿no? Con ciertas instrucciones. Entonces, creo que mucho de lo que se puede desarrollar en una empresa tiene que ser por pequeños bloquecitos. Y ya sobre eso, pues que se vaya agarrando más confianza, más ganando esa visión de qué es lo que se puede y qué no se puede hacer, es otro punto importante. Claro. Respecto a eso, Alex, ¿cómo diagnosticas algo que sí se puede hacer versus algo que no se puede hacer? Porque me ha tocado algunos clientes o personas que creen que es magia la inteligencia artificial y te llegan con esta idea grandísima y precisamente esto que dices, ¿cómo entras con estos proyectos muy pequeños? Pero ¿cómo identificas esas oportunidades de entrada y cómo diagnosticas esto sí lo puedo hacer? Sí, mira, esa está bastante interesante, es algo que también nos preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo sé que sí puedo y que no puedo hacer? Normalmente, digo, aquí voy a poner un ejemplo que me daba alguien en su momento, un instructor con el que estuve trabajando de Alemania. Nos decía, muy fácil, piensa en tu proceso, en un proceso de negocio, en términos de tu empresa, ¿no? Y identifica todas las tareas. Cada tarea que veas, trata de pensar, bueno, todas las tareas las hace un humano. Si la puede hacer un humano, entonces vamos a ver, bueno, más bien, todas las tareas las hace un humano, ¿no? Aquí lo que hay que ver es ¿cómo llamarlo? ¿Cuál será la palabra correcta? Automatizable. ¿Qué tanta inteligencia requiere de un humano para hacer esa tarea, ¿no? Y ya eso te va a dar la pauta para ver qué tan factible o no es hacerlo con inteligencia artificial. ¿Cómo sabemos si es o no factible? Bueno, por ejemplo, si son tareas muy repetitivas o tareas que involucran eh, tomar algún dato y decir si oye, una clasificación, una predicción, eso es lo más fácil. Digo, lo que me dijo esta persona, de si un humano lo puede hacer, seguramente una máquina lo puede hacer. Nada más hay que ver cómo, ¿no? Ejemplos, ¿no? A lo mejor tú tienes todo tu proceso y hay una parte donde tienes que clasificar información. Entonces eso me lleva al segundo punto. Ya una vez que dices, oye, quiero evaluar este proceso, ¿no? Déjame pensar uno así, que no sea otra vez de los que ya mencioné. No sé, algo con visión por computadora, eso es muy típico, ¿no?
Fíjate que necesito saber cuánta gente entra y sale de mi restaurante, ¿no? Por ejemplo. Eh, o cuánta gente más bien pasa por enfrente de mi restaurante. Imaginemos que tenemos un restaurante, ¿no? Quiero saber cuántos pasan porque tengo una botarga afuera bailando y quiero que los invite a pasar, ¿no? Y quiero poder medir el efecto de esa botarga o de algún otro tipo de promoción que hagan, ¿no? Y tú dices, bueno, piensas, vamos a pensarlo en términos no de inteligencia artificial, sino en términos comunes, ¿no? ¿Cómo le haríamos para medir cuánta gente de la que pasa por la calle se mete a tu restaurante? Y dices, bueno, pues podría poner una persona contando a los que entran, ¿no? Es muy fácil. Y puedo poner otra persona a lo mejor afuera, ¿no? O a la misma botarga le digo, oye, cuenta cuántos pasan, ¿no? Este, bien, ya identificaste, ya hay dos personas involucradas, uno que cuenta los que entran y otro que cuenta los que pasan. Después dices, bueno, esa tarea de contar personas la puede hacer una máquina y ya ahí empieza la investigación, ¿no? A lo mejor, oye, a ver, vamos a investigar, contar personas, y empiezas a leer, ¿no? Y eventualmente te vas a topar con, mira, resulta que hay un servicio de algún Azure, de Amazon, que yo le mando imágenes y me dice las personas que encontró. Oye, pues ya está solucionado tu problema y usa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, procesos así es así como, ¿cómo lo haría un humano? ¿O qué tendría que hacer un humano? Solo es contar gente. Entonces vamos a ver si existe algo que ya lo haga, ¿no? Oye, solo es interpretar comandos de voz, ¿no? Decir, interpretar un sí o un no. Pues también lo puede hacer una máquina, ¿no? Cosas de ese tipo creo que te pueden ayudar a ver si una persona lo puede hacer o no. En empresas o en fábricas, pues bueno, toda la cuestión de inspecciones de calidad, es muy común que también se utilice inteligencia artificial, ¿no? Digo, no es que no se usara antes, o se usaba, digamos, visión por computadora, pero muy limitada, ¿no? De que cuánto mide la pieza y ya, si cumple o no cumple con las medidas. Pero cuestiones ya más complejas como, oye, está roto, trae un hoyito que no debe o algo así, pues ya estas herramientas de inteligencia artificial te ayudan para esa parte, ¿no? Entonces, al final, eh, cómo diagnosticarlo es revisar tus diferentes tareas que se realizan, ver cada una de esas tareas y sentarse a pensar, a ver, ¿cómo lo hace un humano? Un humano nada más cuenta personas, revisa si hay hoyos o no, X o Y tarea, y dices, ok, ya vi cómo lo hace un humano, ahora busco si hay una máquina o algún algoritmo, software que lo pueda hacer. Y ya eso te da la pauta, ¿no? Ya existe, muy bien, felicidades. No existe, bueno, hay que investigar a lo mejor, ya apoyarte con gente de esa área que te diga, sabes que sí existe, pero está en desarrollo, ya te puedo ayudar y cosas de ese tipo, ¿no? Es un buen punto de partida, creo yo. Oye, Alex, aquí hablando ya de implementación de inteligencia artificial en la industria, hace un año conocí a un amigo eh, que a sus 28 años ya había vendido 4 empresas. Y entonces le pregunté, oye, vato, ¿y cómo es que has vendido 4 empresas? Me dijo, igual que como se vende un carro o una casa. Y yo, caray, ¿cómo? Pues sí, le pones precio y lo vendes. Y yo, ok. Entonces como que me simplificó tanto eso que me abrió el panorama de que sí, así se vende. Pero hablando de AI, que puede ser un proyecto más abstracto, ¿cómo empaquetas esto? ¿Cómo haces, cuál serían los pasos para desarrollar un proyecto, ver la factibilidad de la viabilidad y mostrárselo a la empresa para que se venda? O sea, ¿cómo es ese roadmap desde que lo armas hasta que lo vendes para que se venda exitosamente, ¿no? Como empresa consultora. Sí, fíjate que ese es todo un reto por el lado de la consultoría. La inteligencia artificial, digamos que por un lado, digo, es importante para entender el mapa, hay empresas que se dedican a desarrollar productos más bien, un producto centrado en alguna idea de inteligencia artificial, ¿no? Esas, digamos que ahí es un poco más fácil, ¿no? Porque está muy definida tu oferta, ¿no? Mira, es un programa que hace esto. ¿Cómo lo hace? Se apoya en inteligencia artificial. Muy bien. Y ya nada más es cuestión de, como dijiste, ¿no? Pues le pones precio y te pones a venderlo, ¿no? Mira, hace esto, y es convencer, ¿no? Y así. Claro. Ese es digamos, por un lado, ¿no? Esas empresas que desarrollan algo y ahí pues tienen que venderlo por montones, ¿no? Por volumen. Después, en el lado ya de consultoría como tal, está el reto porque tenemos ese reto de convencer, ¿no? De cómo muestras algo que requiere inversión de tiempo y
tiempo es dinero, entonces requiere una cierta inversión de tu tiempo para mostrarle, y como son tan diferentes los problemas que puedes encontrarte, es complicado, ¿no? Nosotros normalmente, digo, como cualquier proceso de consultoría, entender es entender el negocio, entender qué es lo que se quiere hacer, y aquí la parte de convencerlo, de decirle, mira, si lo haces, esto va a pasar. Eh, hay, digo, dos formas. Una es, haces la prueba de concepto, algo muy rápido. A veces hay ciertos problemas que sí son muy rápidos de realizar, que ya existen servicios o ya existen modelos o algoritmos que lo puedes echar a andar en 2, 3 días tal vez, ¿no? O en un día, incluso me ha tocado echar a andar demostraciones o pruebas de concepto en un día, y le muestras a la persona primeramente que es posible. Es como una duda, ¿no? ¿A poco sí puedes reconocer esto? ¿O a poco sí puede encontrar esto? Se muestra que se puede hacer, y después ya simplemente es escalarlo, ¿no? Así, bueno, si se pudo, ya nada más hay que ponerle pues bonito en una caja, desarrollar la interfaz, todo lo que le falta, ¿no? Por un lado. Sin embargo, yo creo que lo más difícil es vender aquellos proyectos que no puedes hacer una prueba de concepto por el tipo de proyecto, el tipo de problemática, y que requieren más bien realizar un poco de investigación o de desarrollo propio, ¿no? Ahí creo que son los más complicados de vender, la verdad. Porque sí es difícil, ¿no? Le estás vendiendo a la persona pues una descripción de algo que podría ser, pero esa persona dice, pero eso no lo conozco y se me hace que no es posible, ¿no? O sí es posible. Esos creo que son los más difíciles de vender, ¿no? Ahí sí les voy a confesar esa parte, ¿no? Es Claro, complicado. Eh, Porque les digo, o sea, cuando puedes hacer una prueba de concepto, digo, nos ha tocado unos que dicen, oye, quiero que detectar, por ejemplo, equipo de seguridad, pues lo haces rápido y, mira, sí se puede, pues ya eso les da confianza, ¿no? Así se puede, pues ya nada más pónmelo, ¿no? En mi empresa. Pero sí, hay otros casos que son muy complejos que dices, ese sí está complicado, ¿cómo te puedo hacer una demostración claro, que tampoco como, a ti como empresa te deje pobre, ¿no? Porque capaz que es una claro, prueba de concepto de 3 meses y hay que invertirle tiempo y dinero 3 meses, ¿no? claro. Ahí sí, híjole, ojalá tuviera la solución. Pero, Es que no, sí nos ha tocado mucho. va muy de la mano de que las empresas necesitan ver el retorno a la inversión, si no, pues no le van a meter lana, ¿no? Por Y más, sí, sí, sí. Ahí, de hecho, bueno, se conecta un poco con lo que comenté anteriormente, ¿no? De buscar pequeños proyectos, pequeñas ideas que sean fácilmente ejecutables y que se vea el beneficio inmediato, ¿no? Ahí creo que ya es más una cuestión de entre experiencia y de buen ojo. Te digo, aplicaciones rápidas que es pronósticos, calidad, es algo que muy rápidamente puedes ver el efecto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si de tu línea de producción salen 80 de cada 100 piezas bien, quiere decir que 20 piezas salen mal y eso implica gastos, ¿no? ¿Qué pasa si te claro, digo de esas 20 ahora solo 19, más bien de esas 20 que se te van porque no las viste a tiempo, te causan pérdidas de confianza, de multas, incluso nos han contado de proveedores, por ejemplo, de la industria automotriz que le hacen partes para los carros y las mandan mal las piezas y les ponen una multa por cada pieza mala que les mandaron. mm, Entonces ahí es muy rápido ver, ¿sabes qué? Te voy a hacer un sistema que, pues a lo mejor de esas 20 malas que se mandan, solo se va a terminar mandando una de vez en cuando, ¿no? Pues de volada en el efecto, ¿no? Oye, sabes claro, que a los pronósticos, usando estos métodos, puede que alcances una mejor precisión, por lo tanto, compras menos o compras lo justo, sin perder en mantener un inventario grande o perder por no tener el inventario completo, ¿no? claro. Entonces, Y es complicado, ¿no? una vez que ya se vendió el proyecto, ya se está trabajando sobre él, ¿cuáles son los 2 o 3 retos principales a vencer? La ingeniería de los datos, ¿qué dirías tú que sería lo más complejo al momento de ya empezar a hacer el proyecto de ella? Sí, creo que definitivamente una parte importante, como mencionas, son los datos. Ya una vez que quieres arrancar, es tener acceso a los datos, revisarlos, y a veces no, es muy común bueno, digo, está estadísticamente revisado que buena parte del tiempo de un proyecto de este tipo se te va en pura cuestión de datos.
desde tener acceso a los datos, entender qué son, digo, muchas veces los nombres de las tablas no siempre son obvios, tienes que estar revisando mucho qué significan, revisando que estén bien. Ese es un problema también que nos ha tocado mucho, ¿no? Datos que dices, oye, esta columna dice que son, no sé, números de parte, ¿no? SKUs. Y resulta que tú me dijiste que son enteros y me salió uno con una letra, ¿no? Y ya me tronó todo lo que estaba haciendo. Ah, sí, pues a lo mejor se nos fue, ¿no? Híjole, ya, y es revisar, y oye, ¿qué hago con esos casos? No, pues déjame revisar, ¿no? Porque a lo mejor, hay que revisar por qué está así, y entonces hay tiempo, ¿no? Que tienes que estar esperando. Oye, estos datos hacen sentido, ¿no? Ah, resulta que eso no está bien. Ahí se nos va mucho. ¿Por qué? Porque los datos no están bien, ¿no? Ese creo que es uno de los retos principales donde te puede ir mucho tiempo. Ya que entendiste los datos y que ya están limpios y listos, eh, lo siguiente es, la elección del algoritmo. Realmente esa parte no es tan complicada en el sentido de que no te vas a llevar mucho tiempo. Con suficiente conocimiento e investigación puedes encontrar el algoritmo correcto, lo aplicas sobre los datos y te da cierta salida. Aquí lo interesante, el otro reto es la salida que te da, qué tan buena precisión tiene, ¿no? Por ejemplo, hablando de precisión, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Entonces ese proceso ahí puede llegar a ser complicado, ¿no? Y el otro reto importante es un poco cómo le explicas lo que obtienes al interesado, ¿no? Al stakeholder, al cliente. Y explicarle de tal forma que, digo, ejemplo, ¿no? Nos pasaba de que, oye, ¿sabes qué? Mira, con esto te alcanza una presión de 95%. Y es así como que, 95, no, pues yo esperaba 99 y así, ¿no? Entonces dices, bueno, espérate, ¿no? Sin esto estabas en 80, o sea, te subí 15 puntos. No, pero más que a mí me dijeron que era casi perfecto, y entonces ahí tienes que lidiar con esas situaciones, ¿no? No, mira, y le explicas, no, mira, con lo que le hemos invertido de tiempo, desarrollo, o sea, te alcanzamos un 15% más. El 5% restante son casos ya muy edge cases, ¿no? Muy particulares que dices, no te los voy a poder cubrir, voy a tener que invertirle 3, 4 veces el tiempo que ya le invertí solo para cubrirte esa parte. Entonces ahí hay que revisar. Ese 5% realmente te afecta mucho, no te afecta. Y ya cuando como que empiezan a reflexionar esa parte, dicen, no, pues es cierto, o sea, no es tanto, ¿no? Para mi aplicación ese 5% es tolerable. Digo, puede pasar que también digan, no, saben que sí es muy importante llegar al 100% o al 90 y tantos por ciento. Bueno, es simplemente hacerles saber que implica más esfuerzo, ¿no? Creo que es otra parte importante, así como que explicar de forma correcta los resultados para manejar bien las expectativas, ¿no? Digo, ahorita lo mencionaste al principio, ¿no? Luego creen que pueden hacer magia, y no Claro. es así. Sí, y hablando de México, o sea, en tu experiencia, ¿cómo están las empresas? ¿Cómo está el panorama de inteligencia artificial en México? ¿Ves a la gente entusiasmada, pero no haciendo mucho? O sea, ¿qué ves? ¿Qué ves ahorita en el panorama de México? Yo las que nos ha tocado, digo, lo haré con la muestra que me ha tocado vivir, vaya, más que nada principalmente en la zona norte del país, particularmente en la región de Monterrey, Saltillo, toda esta parte noreste, que son con las que me ha tocado interactuar más. Veo que comparado con hace algunos años hay más interés de aplicar este tipo de metodologías, de tecnologías. Ya está ese interés. A lo mejor no en el 100% de todas las empresas, pero ya muchas están queriendo aplicarlo, ¿no? Ese creo que es un primer buen paso. Eso facilita bastante el poder empezar, ¿no? De lo contrario, está muy, muy difícil, como les decía anteriormente, ¿no? Vender algo que alguien no quiere está complicado. Entonces, yo diría que a lo mejor un porcentaje ya bastante alto ya conoce el término, lo ha escuchado. ¿Cuántos de esos están convencidos de aplicarlo? Bueno, sí, ya es un poco menos todavía, ¿no? Creo que en lo general muchos están todavía en esa fase de ya estoy viendo qué es y creo que sí me puede servir. Nos ha tocado que será a lo mejor no sé, por poner un número, de cada 10 empresas, una o dos ya están oye,
fíjate que yo hace 2 años vi que eso iba a ser bueno y ya me puse, por ejemplo, en términos de manufactura, ya me puse a sensorizar mis máquinas porque vi que necesitaba datos y resulta que no tenía nada, entonces ya empecé desde hace 2 años, hace un año, o estoy empezando ahorita a poner sensores. ¿Por qué? Porque quiero recabar datos y empiezan a contactarnos. Oye, ¿sabes qué? En un año voy a empezar a tener datos de mis motores o de mis procesos. Datos que antes no tenía o tenía no con suficiente calidad. Entonces, desde ese punto se empiezan ya a preparar, a decirte, oye, ¿me puedes dar cursos? Necesito un curso de esto. ¿Por qué? Porque en un año quiero echar a andar un departamentito de ciencia de datos, ¿no? Y así es como empiezan, o como nos ha tocado varias, ¿no? Varios están en esa etapa, les digo, que será 1, 2 de cada 10, ya está en esa etapa, ya estoy juntando datos, ¿no? Ya de aquí a un año o de aquí a 6 meses ya quiero empezar a sacarles provecho, ¿no? Ya sea con sus servicios de consultoría o entrenarme un equipo de 2, 3 personas para empezar este, a, eh, a desarrollar, ¿no? Mis propias aplicaciones, aprovechar mis propios datos, ¿no? Y digamos que el siguiente nivel, que todavía este, estoy tratando de acordarme de alguien particular que nos haya tocado. Sí, nos ha tocado, yo creo que tal vez 1 de cada 10 o 1 de cada 20 tal vez. Nos toca que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo ya tengo datos, ya tengo mi equipo de trabajo, ya están empezando a hacer cosas, pero ¿qué crees? Me atoré, necesito ayuda, ¿no? Eh, eh, Tal vez los modelos que estoy usando no son los correctos, entonces ya nos han tocado alguna que otra empresa muy por ahí, que quieren ya un poco más de guía, de que, oye, ¿qué modelos uso? ¿Qué me falta? O eso que estoy usando todavía le falta más, ¿no? Por desarrollar. Lo que sí no me ha tocado hasta ahorita, digo, y no quiere decir que no haya, pero simplemente a mí no me ha tocado es empresas que ya tengan muy, muy bien establecido un proceso de desarrollos de inteligencia artificial. Digo, esa sería la siguiente fase y espero que ya muchas empresas lo alcancen en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Que ya tengan un departamento bien establecido, que ya se dedica a hacer análisis, que ya lo que requieren son consultorías más especializadas, ¿no? Ya no de desarrollarme un proyecto, sino más bien, oye, fíjate que necesito el algoritmo para hacer esta tarea. Ah, muy bien, hay que irnos a los papers, a investigar, a hacer cosas de más alto nivel. Claro. Espero yo que tú llegues a ese punto, no sé, los próximos ¿Qué, 5 años o menos, ¿no? qué crees que le falta a la industria mexicana para ese punto de quiebre? ¿Más concientización? ¿Fondos? Creo que, No sé, ¿qué eh, ves? creo que les falta ver ejemplos. Algo que me he dado cuenta es que muchas empresas se animan cuando ven que a otros les empieza a funcionar. Claro. Eh, Vi hace poco bueno, hace poco ya tiene como un mes, yo creo 2 meses, fui a un ciclo de conferencias de uso de inteligencia artificial, o bueno, más bien de tecnología 4.0 en general, en el ámbito de la industria alimenticia, por ejemplo. Y había algunas empresas que ya estaban compartiendo sus casos, ¿no? Son de esas que me acuerdo que ya tenían un pequeño departamento de ciencia de datos, por ejemplo, y que ya empezaban a hacer predicciones, ¿no? Y me di cuenta que de las otras empresas que estaban asistiendo, muchas eran de que, oye, por favor, cuéntanos más, ¿no? O sea, se acabó la hora de la conferencia y es de que, oye, por favor, le puedes seguir porque sí me interesa, ¿no? Porque yo estoy en las mismas. Y siento que cuando entre ellas mismas las empresas empiezan a ver, oye, ya vi que esta empresa le está metiendo este tipo de metodologías, pues yo también las quiero, ¿no? Porque es mi mismo problema o parecido. Creo que eso ayuda y creo que eso va a hacer ahí un efecto como exponencial, ¿no? Primero lo hace una y luego se entera otra y luego lo hace esa y luego ya son 2, 3 y 4 y esas 4 luego se vuelven 8 y luego 16 y así se va a ir, ¿no? Porque van viendo, como que van viendo que sí les va funcionando. Siento yo que ese es uno de los retos ahorita que tenemos a nivel país, como para que se fomente esa transformación, ¿no? Digo, el Claro. mexicano es muy práctico en ese sentido, ¿no? Creo que, digo, no todas las empresas, hay empresas muy grandes que sí tienen una visión de aquí a 20 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, que ven la inteligencia artificial, pero muchas otras, digo, México no nada más son empresas grandes, tienen nivel medio, nivel bajo, y creo que todas se pueden beneficiar. Les digo, lo que falta creo es un poco, no tanto dijera que no haya fuentes en internet de información, sí hay muchas explicaciones, muchos cursos, pero lo que no ven ellos es cómo lo puedo usar, cómo lo puedo aprovechar.
Y es donde creo que ahí es útil que vayan viendo cada vez más casos y casos de éxito de empresas que lo han implementado y que eso los motive, ¿no? Te decía, el caso creo que de aquí la industria mexicana es muy práctica, es muy, sé que va a funcionar, lo hago, si no va a funcionar, híjole, a lo mejor no me conviene, ¿no? Mejor me espero que alguien más lo haga. Lamentablemente, pues eso hace que nos quedemos atrás, ¿no? Porque hasta que no ves que ya lo hicieron muchos, ya quieres empezar, ¿no? Ya te Claro, perdiste 2 o 3 años. sí, les da FOMO, les da miedo de perder lo que otros ya están haciendo y ya mi competidor de alguna forma ya lo está haciendo, ¿no? Sí, lo empiezan a hacer ya un poco tarde, ¿no? O lo quieren hacer muy rápido, ¿no? Y a lo mejor eso causa también que no siempre obtengan los resultados esperados. Y ahí, Alex, uno de los miedos más generales y que ya parece mito es esta parte de que la inteligencia artificial va a quitar los trabajos. Si va a quitar los trabajos, o sea, ¿qué trabajos son los que están en riesgo, cuáles no? ¿Tú qué opinas de esa perspectiva? Esa, eh, Creo yo que la inteligencia artificial como tal no va a ocasionar lo siguiente. Va a permitir que, bueno, a mí me gusta verlo así, en una frase muy corta es nos va a potenciar a nosotros como trabajadores, como humanos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya no vamos a tener que estar el que está enfocado en calidad, por ejemplo. La persona que a lo mejor hoy en día tiene que estar viendo todos los productos que pasan y encontrar los defectos, eso ya lo va a hacer eventualmente un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Si no es que ya lo hace en muchos casos. Entonces, lo va a hacer, lo va a hacer incluso mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque se entrenó con miles y millones de imágenes y no se cansa y bueno, las ventajas, ¿no? Entonces uno pensaría, híjole, van a quitarle la chamba al señor que está viendo ahí 20,000 objetos al día, ¿no? De alguna forma yo lo veo como, o sea, o no lo veas como le va a quitar la chamba, más bien lo va a forzar a que él ahora ya no sea el que se dedica a examinar 10,000 cosas, a lo mejor ahora se va a dedicar a sintonizar el sistema de inspección, lo que implica que es una mejor especialidad, una mejor paga. ¿Por qué? Porque ya no eres el que nomás está ahí parado, ¿no? Ya eres alguien que tiene que atender un sistema, ¿no? Entonces, yo lo veo como en ese frente es algo que no es que nos vaya a sustituir, es que nos va a permitir ir subiendo de nivel, ¿no? O sea, ya Claro, no va a ser necesario gente que haga ese tipo de tareas tan de bajo nivel y permitir que se enfoquen en tareas de un mejor nivel, ¿no? Lo que va a implicar obviamente que obviamente si eres esta persona, pues vas a decir, oye, tengo que echarle ganas, a lo mejor yo me salí en la secundaria a estudiar, pues voy a tener que estudiar una carrera técnica porque esto usa computadoras, usa sensores, usa cámaras, pues tendré que familiarizarme con eso, ¿no? Por claro. otro lado, hay otras tareas que a lo mejor dices, no sé, eh, ¿cómo se llama? Los radiólogos, ¿no? Los que te sacan los rayos X, ¿no? Las placas de rayos X. Entonces, ya hoy en día hay muchos, se está desarrollando cada vez más estos algoritmos que tú le das la imagen y ya te diagnostica. Entonces, ahí a lo mejor sí ustedes van a decir, uy, le va a quitar el trabajo a los doctores, a los médicos, pero tampoco, porque ahí en su caso sí va a ser una potenciación, porque el médico ya no se va a tener que enfocar en, ay, déjame revisarla a detalle, digo, no quiere decir que no lo tenga que hacer, pero ya eso lo va a permitir tomar decisiones más ágiles o sugerencias, ¿no? De que el algoritmo les diga, ¿sabes qué? Mira, tiene estas partes sospechosas. Históricamente se refiere a que pueden ser tumores, ¿no? O algún problema de neumonía o X o Y problema. Al médico le toca ver y decir, ah, ok, sí es cierto, son problemas de este tipo, ¿no? Entonces ya le permitió ser más ágil y le puede ayudar a un diagnóstico más correcto, ¿no? Entonces no es como que ya no necesitas un médico, sino más bien ahora el médico tiene más herramientas para hacer un mejor diagnóstico. Entonces yo lo veo por esos dos frentes. Por un lado es los trabajos más básicos o repetitivos ya no van a ser necesario tener una persona, pero sí necesitas a alguien que le dé mantenimiento, a alguien que sintonice, entonces esos mejores trabajos, ¿no? Claro. Y por otro lado, los trabajos ya de alto nivel, que también va a empezar a meterse la inteligencia artificial ahí va a permitir potenciar tus capacidades, ¿no? Como la parte de GitHub Copilot y de Codex.
Cuando lo vi me espanté. Bueno, no me espantó, me sorprendió muchísimo. Dije, wow, está fregoncísimo. ¿Nos puedes contar de qué trata para la gente que todavía Sí, no lo haya claro. escuchado? A muchos los espantó, digo, no me extrañaría que alguien dijera, no, a mí sí me dio miedo. Eh, una tarea, bueno, primeramente lo de Google Copilot y otras que están empezando a desarrollarse son herramientas que permiten programar más fácil, mucho más fácil que hacer el código uno mismo. En principio, pues hay varios puntos ahí que pueden espantar, como el hecho de que, oye, una misma máquina se está programando, wow, eso ya es peligroso, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra área, ¿no? Más de ficción ahorita. Pero por el lado práctico, muchos pensaron, oye, pues entonces ya no necesitas un programador, porque ya eso te va a hacer el 90% de tu código, ¿no? De tu aplicación. Este sistema de GitHub Autopilot te permite eso, ¿no? De forma muy rápida hacer programas ya bastante buenos. Entonces, el primer principio, la primera impresión que uno puede tener, a lo mejor desde el punto de vista de la programación, es decir, híjole, pues ya me quito mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, lo que vas a hacer es más bien, te vas a enfocar más a lo mejor en el lado creativo, o sea, el Copilot te permite que te haga el programa, pero tú le tienes que decir qué programa hacer, cómo hacerlo y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, va a permitir que a la persona a lo mejor ya no le tenga que invertir 8 horas haciendo un programa y mejor se enfoque 8 horas a pensar cómo hacerlo mejor, a un diseño más general, a aplicaciones más interesantes y que en unos minutos una computadora le haga el código necesario, ¿no? Entonces nos va a permitir en ese caso enfocarnos más en las ideas, en la creatividad como tal, ¿no? Claro, de lujo. Y bueno, ya vamos a empezar a cerrar. La parte de inteligencia artificial general, ¿qué tan lejos crees que estamos de llegar a esa singularidad? Eh, digo, igual, para ponerlos en contexto a todos, la inteligencia artificial general se refiere a aquella que va a estar más cercana a cómo el humano piensa. La inteligencia artificial actual pareciera a veces que ya hace lo que nosotros hacemos. Y sí, lo hace, pero en tareas muy específicas. Reconocer voz, reconocer imágenes, es una tarea muy específica de todas las que hace nuestro cerebro, ¿no? Entonces, eso es la inteligencia estrecha. Y la inteligencia general es aquella que, imagínense una computadora que te entienda lo que dices, que le muestres fotos y entienda, que le puedas hablar y hacer lo que le vas diciendo, que te haga programas, que, en fin, todo un montón, como un super asistente, lo pueden ver así. Para ese punto, creo yo que todavía nos faltan varios años, décadas tal vez. Hace tiempo leía un artículo donde entrevistaban a 50, creo que eran 50 o 100 personas de las más influyentes en el área de inteligencia artificial y les pedían que dieran su pronóstico. ¿Cuándo vamos a alcanzar ese punto de esa inteligencia general? Algunos, los más optimistas, decían que posiblemente en la siguiente década, 2035 o algo así, ya podríamos tener algo de ese tipo. Y digo, esos eran los más optimistas. Había otros que decían, no, sabes que esto va hasta el siguiente siglo, 2150 o algo así. Creo yo, personalmente, eh, creo que sí nos faltan. Yo lo vería algo más como, si es posible, esa es la otra cuestión, ¿no? Si es, qué tan posible es. Yo creo que estamos a, ¿qué será? Yo lo veo a finales de siglo, tal vez, que pueda pasar algo de este tipo. ¿Qué nos falta o qué sigue? Actualmente los modelos que usamos dependen mucho de la información, de tener muchos millones de datos para hacer tareas muy interesantes. Claro, Como que un enfoque que está haciéndose hoy en día es cómo hacer eso, pero sin tantos datos, ¿no? Por ejemplo. Otro enfoque es, digo, esos solo son tareas que están basadas en datos, en información. Quieren empezar con otros enfoques que sean más enfocados al raciocinio, al pensamiento como tal, a la claro. inferencia, ¿no? Creo yo que nos faltan todavía a lo mejor 2 o 3 breakthroughs, super descubrimientos como para acercarnos más todavía. Creo que el enfoque actual basado en Deep Learning, la verdad todavía le falta. No creo que sea el enfoque final.
Por ahí yo tengo la esperanza de que haya en algún país, aquí en México, en la India, en Brasil, Estados Unidos, Alemania, en algún país haya algún grupo de investigación que está haciendo algo para acercarse a esa nueva metodología, a esa nueva idea. La verdad es muy interesante cómo se dan las cosas. Digo, a mí personalmente me gustaría ver esa noticia cuando saquen a alguien esa Claro. investigación. Así como pasó con el Deep Learning hace 10, 15 años, ¿no? Algo, ya para cerrar, algo que quería comentar, y ahorita pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. En esta parte de la singularidad, un efecto que se tiene de parámetro es la ley de Moore, de que va incrementando, se multiplica cada año la rapidez en la que modifica la tecnología y disminuye el costo. Pero la otra vez estaba leyendo un artículo muy interesante que dice que ya no es muy válida la ley de Moore por las propiedades físicas. O sea, el hardware ya se está quedando atrás. O sea, ya no puedes hacer algo más conductor, o sea, más rápido, ya está limitándose. Se está llegando, como se están haciendo cada vez más pequeños los transistores, la electrónica, Claro. llega un punto en el que estás tan pequeño que ya empiezas a caer en la rama de la mecánica cuántica y todo lo que implica, Claro. ¿no? Entonces ya muchas cosas dejan de ser deterministas y ya no puedes confiar en esos casos. Claro. Sí, definitivamente vamos a llegar a un límite en términos de cómputo con esa tecnología. Digo, ya se está desarrollando toda esta cuestión cuántica, pero creo que todavía le falta un poco más para llegar a lo que se necesita. Creo que en ese sentido, digo, para mencionarlo, lo siguiente que nos va a llevar al próximo nivel de inteligencia va a ser como el Deep Learning. El Deep Learning no salió solito de una sola cosa, fue una combinación de tres cosas. Tarjetas GPU, es decir, mejor hardware, el Internet para tener acceso a millones de datos de forma fácil y rápida, y los algoritmos. Por los algoritmos es más la parte de investigación, datos, digo, el Internet sigue sumando y sumando datos, ¿no? Ahorita con toda la cuestión de IoT se suman todavía más datos de cosas tan simples como máquinas. Y por de cómputo creo que posiblemente la cuestión cuántica vaya a ser por ahí. Esos tres factores, cuando se junten, creo que ahí va a ser un gran avance, ¿no? Pero todavía le falta a cada uno de ellos, ¿no? Oye, Alex, ya vamos a pasar a la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Si gustan, pueden poner sus preguntas dentro del chat o también siéntanse libres de abrir el micrófono. Vamos a comenzar con la de Gerardo, que fue el primero en ponerla. Alex, ¿cuál es tu opinión respecto al uso de inteligencia artificial en Internet of Things? Definitivamente van de la mano, súper de la mano, ¿no? Son tecnologías separadas, por así decirlo, pero yo no veo a futuro, ni siquiera ahorita en el presente, tener una sin la otra. O no se van a hacer, no se va a aprovechar al 100 una sin la otra. ¿Por qué? Todo lo de IoT nos permite recabar información, es la base de recabar información. Y la inteligencia artificial es esa tecnología que nos permite aprovechar esa información para hacer clasificaciones, predicciones, lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, para mí van de la mano, o sea, son cosas que difícilmente las vas a poder separar. O es difícil decir, ¿sabes qué? Te voy a hacer algo de IoT. Ajá, y luego, o sea, el IoT por sí solo no, puede que no sea el fin, vaya. Y la inteligencia artificial así de que digas, oye, ¿qué usaría? Ah, muy bien, ¿y tus datos? No, pues no tengo. Bueno, pues entonces hay que basarnos o apoyarnos en el Internet de las cosas. Entonces, para mí esas dos van juntas, ¿no? Sí, claro. Son Muy, muy, hermanos. muy de la mano. En ese contexto, ¿qué aprenderías primero? ¿AI o IoT? O los dos, porque son cosas, bueno, se complementan, pero sí tienen diferentes vertientes. Sí, por orden cronológico de cómo se usan, empezaría por IoT, pero empezaría por IoT muy rápido, la verdad, porque ya o sea, ya es muy fácil hoy en día empezar con esa también. Entonces no sería también, para mí, no sería mi fin, mi objetivo, ya aprendí IoT y ahí me quedo, no, es aprender IoT y ver qué puedo hacer con esa información que recabo, ¿no? Entonces, sí es algo que hay que desarrollar en ambos aspectos. Aquí ya va a depender, ¿no? La especialización de cada quien. A lo mejor alguien dice, no, yo me quiero especializar en poner sensores y entenderlos y todo.
pero sí es importante que sepas cómo se va a usar. Y tanto para el que está en el área de inteligencia artificial diga, no, sabes que yo no quiero andar poniendo sensores, ni configurando, ni haciendo arquitectura, también es importante que sepa de dónde viene la información. Entonces, creo que hay tres vertientes. Empiezas a enfocar en IA y aprendes un poco de IoT para ver de dónde sale la información, o te enfocas en IoT y aprendes un poco de IA para saber qué es lo que tienes que ofrecer para que se aproveche por esa rama. O si te gusta mucho, pues te haces una especie de full stack de inteligencia artificial y empiezas desde que te sensorizo las cosas, recompilo información, te hago tu arquitectura de base de datos y de ahí te agarro. Digo, son tres enfoques, ya es muy, cada quien como se siente. Padre Alex, y tenemos otra pregunta, de verdad pongan sus preguntas, ya mero concluimos. Christopher pregunta, ¿cómo ingreso al campo? Bueno, supongo que es voy saliendo o estando por salir de la universidad, siendo matemático aplicado, teniendo conocimientos de Python y bases de datos, ¿cómo ingreso al campo laboral o a dónde o adentro a esto? O sea, ¿cómo se adentra esto? Sí, si ya traes una especialidad en la cuestión de matemáticas aplicadas, ya conoces Python, bases de datos, la entrada no debería ser tan complicada. Aquí más bien lo que hay que observar es cada vez más empresas están empezando a solicitar gente con ese expertise. Aquí mi recomendación es pues mandar muchos CVs, revisar muy bien lo que piden, eso sí es importante. Aquí en México creo que todavía estamos en esa etapa en donde los reclutadores o las empresas como tal le llaman inteligencia artificial a todo. Y eso ocasiona que nosotros, como gente que aplicamos, eh, uno ve el nombre de la vacante y, es científico de datos, ¿no? Sí, sí le entro. Y entras y resulta que es más business intelligence, ¿no? Hacer reporteo. Digo, no está mal, es un buen punto de entrada. De hecho, para mí lo natural es entras por el área de reporteo y eventualmente eso va a evolucionar a quiero analizar patrones, contestar preguntas con los datos, sacar modelos, ¿no? Eventualmente llegas a ese punto por ese camino. Simplemente hay que observar muy bien, les digo lo que piden, porque muchas veces puede ser que quiero a un especialista de inteligencia artificial y ves ya puntualmente los requisitos o los requerimientos y resulta que es alguien más enfocado en sensorización, en IoT, pero le llamaron inteligencia artificial. Aquí creo que nada más la cuestión es, Christopher, ver las vacantes bien a detalle, ver, sabes que esta vacante sí ocupa manejo de datos, me está pidiendo que sepa Python, me está pidiendo que sepa cierta librería para crear modelos. Puede que algunas indiquen, sabes que quiero modelos de predicción, específicamente predicción. Pues bueno, aquí creo que mi recomendación es nada más fíjate muy bien qué es lo que piden. En tu caso, para prepararte, yo te diría, bueno, revisa de todo lo que piden, en particular, más allá de las herramientas que te pidan, que si Python, que si Scikit-learn, que si Power BI, fíjate para qué lo quieren aplicar. Es una empresa de logística, pues algo que podrías hacer es empezar a hacer algunos análisis con datasets de logística que seguramente puedes encontrar en internet. ¿Para qué? Para que al momento de que si llegara a dar una posible entrevista, puedas decir, bueno, sí, tal vez no he hecho cuestiones de logística porque voy egresando, pero fíjate, hice estos dos proyectos así, juguete, ¿no? Para que demuestres que lo puedes hacer, ¿no? Ya sería un punto bastante válido. Digo, creo que lo único que te podría tumbar sería alguien que pida menos que tú y que tenga mucha experiencia, ¿no? Lo cual creo que es poco factible, que alguien pida muy, muy poco con mucha experiencia, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, ¿no? Revisar las vacantes, ver qué piden y ver la aplicación para que si quieres lucirte, pues hagas algunos ejercicios, algunos análisis o conozcas al menos el negocio, ¿no? El área. Tenemos la última pregunta de Leonardo. Bueno, aquí teníamos otra pregunta anterior de Gerardo Lomelí. Dice, ¿cuál es tu nombre de la empresa, Alejandro? Si lo quieres contar del CIA, Alex. Sí, claro. La empresa donde estoy trabajando es CIA. Se llama, bueno, significa Centro de Innovación Industrial de Inteligencia Artificial. Se comenzó hace 3 años, pero comenzamos operaciones hace año y medio. De hecho, justo antes de empezar la pandemia empezamos operaciones y
bueno, nos tocó ese reto, ¿no? A nivel de empresa de enfrentar que muchas empresas ya no querían hacer inversiones, entonces ahí nos tocó sobrevivir esa parte. Ahorita ya se está reactivando bastante, ya están empezando a salir. Creo que la pandemia hizo ver a muchas empresas la necesidad de empezar a incursionar en esta tecnología. Entonces, ahorita pues traemos bastantes oportunidades por ahí, ¿no? Eh, ¿A qué nos dedicamos nosotros? Así rápidamente, nos dedicamos, o la concepción original era desarrollo, consultoría en inteligencia artificial, pero nos dimos cuenta que por la situación en que estaba México, antes de querer vender proyectos, tienes que enseñarle a la gente qué es la inteligencia artificial. Entonces empezamos con una rama de, por un lado, cursos y por otro lado, la consultoría, ¿no? Así muy generalmente. Entonces, digo, eso es lo que hacemos a grandes rasgos. Y tenemos la pregunta que siempre sale. Leonardo pregunta, puede ser una pregunta rara, pero cree que sea cierto que en algún momento la inteligencia artificial se pueda corromper, rebelarse o hacer daño a los seres humanos sin que un u otro ser humano interfiera. El Terminator va a ser real. La tecnología actual, no. Los modelos que tenemos actualmente no tienen esa capacidad de por su cuenta decidir hacer algo como, digo, a lo mejor no explícitamente dañar a una persona. Lo que sí puede pasar es que se confundan, eh, por ejemplo, eso sí, y que derive eso en un accidente. Eso sí puede pasar, digo, sonó hace algunos años con Tesla, por ejemplo, el sistema de manejo autónomo que usan se confundió con un objeto que vio, no lo tomó como si fuera un objeto y chocó y mató a las personas que estaban manejando el carro, las dejó muy lastimadas, no recuerdo cuál fue el caso. El punto es que ahí no fue como que el sistema decidiera, me voy a chocar para hacerle daño a mi pasajero. Fue una confusión, un caso que no alcanzó a ver, ¿no? Entonces la tecnología actual, como estamos, no va a llegar a ese punto. Futuras versiones o sistemas más avanzados, eh, para mí estaría complicado porque habría que entender qué hacen detrás de esto. Digo, los algoritmos actuales los conozco y sé que no van a hacer algo así. No tienen esa capacidad de hacerlo a conciencia o explícitamente, sino que si va a pasar es por confusiones o por errores. Hace mucho tiempo, bueno, hace como 6 años o 5 años, me tocó ir a una conferencia en Alemania y en Alemania había un movimiento, fui a una conferencia yo en mi caso de robótica, y justo fuera del edificio había una protesta, ¿no? Con esta pregunta, ¿no? De que los robots van a matar gente y cosas de ese tipo, ¿no? Y daban el ejemplo, ¿no? De drones que puedan andar patrullando y que disparen a las personas. Y bueno, veo y vuelvo al mismo punto. No es que el dron decida, voy a dispararle a una persona, a lo mejor se confundió. Entonces ahí donde toca para que esas cosas no pasen es en los ingenieros, las personas, los especialistas que programan estas cuestiones, ¿no? Por suerte, ya es algo que se tiene, creo yo, muy bien identificado. Han pasado casos que han despertado mucha conciencia en el lado ético de la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, creo que no hay mucho de qué preocuparse, al menos no con estas generaciones actuales de inteligencia artificial, porque por sí solas, digo, siempre se dice, ¿no? Aprenden por sí solas y esto, pero realmente cuando lo ves detrás, no tienen esa capacidad de aprender cosas nuevas que nunca han visto por sí solas. Entonces, no es tan mágico como a veces uno pueda creerlo, ¿no? Y va de la mano de la parte de inteligencia artificial general, ¿no? O sea, hasta que lleguen a ese nivel yo me preocuparía, realmente. Y ya que llegues a ese punto donde tengas bueno, y aún así, ¿no? Ya que llegues a ese punto que tengas un sistema que aprenda muy rápido, con pocos ejemplos, habría que ver si puede alcanzar sus propias conclusiones. Y eso, pues bueno, va a depender de la arquitectura de lo que haya detrás, ¿no? Claro. Y bueno, ya para finalizar, nada más les voy a hacer algunos avisos. Esta fue la entrevista con el buen Alejandro Maldonado. Ya con esto terminamos sus 3 ciclos de entrevistas que tuvimos, bueno, de actividades. Primero tuvimos la masterclass de qué es capaz la inteligencia artificial.
Después tuvimos un workshop de principios de Python para AI y concluimos con esta entrevista de la realidad de trabajar con inteligencia artificial. Todo este material está en YouTube, así que les recomiendo que se suscriban, que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando ya subimos esta masterclass que queda para mañana. Y vienen otros workshops y masterclass gratuitas. Vamos a tener dos con la doctora Maripaz. Una va a ser los 5 pasos para hacer visión computacional y luego va a haber un workshop para hacer tu primer clasificador de imágenes con AI. Entonces, por esa parte, tenemos estos eventos. El día de mañana también tenemos una masterclass que se llama Aplicación de Ciencia de Datos en Finanzas. La va a dar el maestro Abraham de Leija. Él es fundador de Parol, que es una empresa enfocada en el Data Analytics, en finanzas, en ventas y en marketing. También tiene maestría en finanzas y tiene maestría en ciencia de datos. Entonces, la verdad va a estar muy buena por si les interesan estos temas. Y para todos los que quieren aprender más y profundizar más, el CIA y Skills for Industry nos aliamos para sacar el programa de especialista en inteligencia artificial. Comenzamos en octubre. Van a ser clases martes, miércoles y jueves de 7 a 9 de la noche. Por si les interesa, estamos con un 25% de beca hasta el 21 de agosto. Los invito a que se registren en el bit.ly/beca IA en mayúscula, para que aprovechen esta beca que tenemos para ustedes. Y ahí Alejandro y Maripaz van a ser sus maestros. Así que ya no tienen pretexto para iniciar su consultoría o empezar en este mundo. También tenemos la parte de oferta educativa de Skills for Industry. Si se quieren ir un paso atrás y todavía no se sienten tan seguros de entrar directamente a esto, que es un nivel más o menos medio, pueden empezar con analítica de datos, ciencia de datos y las especialidades en finanzas y marketing. Los esperamos. También tenemos becas hasta el 21 de agosto con el bit.ly becas 4i. Entonces, les vamos a hacer llegar esta información por correo igualmente para que no lo pierdan. Y síganos acá en... ¿Nos compartes el link, porfa, de la de mañana? Claro que sí, aquí mismo se los comparto. bit.ly. Ahí está. Ese es, si lo quieren copiar y pegar, con ese llegan. También para más eventos y estar en contacto, por favor, nos pueden seguir en Facebook e Instagram como @skills4industry. Y en YouTube el canal se llama Skills for Industry. Entonces, nada, Alex, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros a estas horas. Y nada, un abrazo a todos. Gracias, Alex.